el tema de hoy es la guerra espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 y leemos en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo y decimos amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Gloria al Señor. Ok. Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Es un tema bastante interesante, el tema de la guerra espiritual. Hemos tocado en muchos estudios teológicos, hemos tocado los dos extremos. Nos hemos ido a los límites. Y para algunos la guerra espiritual es un tema que no tenemos que predicar porque, bueno, ya el Señor nos hizo libre y el diablo no tiene parte en nosotros y está vencido, y Cristo lo venció en la cruz de Calvario. Y bueno, ya la gente no habla de los demonios ni habla de esas cosas. Y para otros, entonces todo es el diablo, y se predica más del diablo que de Cristo. Pero ambos extremos son peligrosos, son malos. Pero no debemos ignorar que existe una guerra espiritual y tampoco debemos ignorar que el Señor pelea por nosotros. Amén. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta guerra espiritual porque no es lo mismo ir a la guerra sin conocimiento que saber a qué nos estamos enfrentando y qué debemos cuidar y dónde debemos velar y en qué debemos estar siempre atentos. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar y la carne no está dispuesta, más el espíritu está dispuesto. Esto es parafraseando el texto bíblico del Señor. Pero sí existe una guerra espiritual. Existe una batalla entre el bien y el mal. Existe una batalla entre el bien y el mal. Para algunos en la teología, hablando del mundo de los espíritus, le dicen una batalla cósmica entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas. Y esto sucede después de la rebelión de Satanás en el cielo. Dice que Satanás se rebeló y arrastró con su cola una cuarta parte de los ángeles del cielo, que ahora son demonios. Entonces existe una batalla entre el bien y el mal, y la Biblia lo deja claro en muchos pasajes bíblicos, por lo menos Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Existe una batalla entre el bien y el mal. Y nosotros estamos en medio de esa batalla. Y somos muchas veces protagonistas de esas batallas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que el espíritu busca las cosas de Dios porque es de Dios, pero la carne busca las cosas del mundo porque la carne es del mundo. Veían estos días un post de esos que salen en las redes sociales de una persona que decía que no nos debemos confiar de la carne porque la carne no le interesa la eternidad, porque no va a ir a la eternidad. La carne se va a volver polvo y nuestro cuerpo, en estos días hablábamos acerca de la eternidad de nuestro cuerpo, y va a ser un cuerpo glorificado. No va a ser esta carne corrompida que se pone hedionda, que se pone sucia, que tiene que bañarse todos los días. Una de las cosas que probablemente no vamos a tener que hacer en el cielo es bañarnos, gloria a Dios, porque nuestro cuerpo no se va a contaminar. Pero damos gracias al Señor porque a pesar de que tenemos un cuerpo que está bajo la naturaleza del pecado, el Señor nos dio herramientas para que vivamos en victoria en medio de esta batalla entre el bien y el mal. Efesios capítulo 6, versículo 12 también, donde leímos al comienzo, habla acerca de esta batalla. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto habla de que hay una lucha y que nuestra lucha no es contra las personas. La lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha es contra un ambiente, un mover satánico, un mover espiritual diabólico que está operando para dañar. Pero también deja visto que las personas se dejan usar por el diablo. Como nosotros también, como hijos de Dios, debemos ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo para que la obra de Dios se geste, para que la obra de Dios se mueva y se glorifique el Señor a través de nosotros. Entonces dice que hay una lucha espiritual, hay una lucha y que no es contra la carne y contra la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aquí, en este texto bíblico, pudiéramos hablar acerca de los niveles de autoridad en el mundo espiritual, cuando hablan de principados contra, dice potestades, dice gobernadores, y habla de huestes espirituales de maldad. Ahí en el estudio del mundo de los espíritus, las huestes espirituales de maldad son espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los que se mueven para inducir nuestra vida espiritual al pecado, a lo malo. Son los espíritus que operan para llevarnos a pecar. Cuando hablamos de principados, potestades y gobernadores, estamos hablando de demonios que tienen cuerpo, son demonios corpóreos. Las huestes espirituales de maldad son espíritus inmundos. Ok, esto es otro tema, solamente lo estoy mencionando para que tengamos una idea. Voy a tratar de resumir todo lo que es la guerra espiritual y quizás no voy a tocar muchas cosas que a muchas personas les interesa con respecto a la información de la guerra espiritual, pero voy a tratar de resumir y de presentar una herramienta poderosa que el Señor nos dejó para que vivamos en victoria en medio de esta batalla espiritual. Entonces, el primer punto que tocamos fue que existe una batalla entre el bien y el mal. El segundo punto es, hay una enorme diferencia entre el bien y el mal. Creo que una de las batallas que el mundo espiritual de la maldad ha ganado o tiene victoria en muchas áreas es cuando nos lleva a confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21 dice así: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. La gente que dice no es tan malo, pero ¿qué tiene de malo? Pero es que eso no es pecado. Pero ¿dónde está? Y cuando vemos el fruto de esas cosas que decimos que no son tan malas ni tan buenas, o que muchas veces llamamos buenas y decimos, pero es que esto es lo que a Dios le agrada. Y entonces, cuando vemos el fruto, que es un fruto de amargura, de destrucción, de donde la obra y la gloria de Dios no se manifiesta en nada, entonces vemos que estamos llamando muchas veces a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una de las cosas que enfrentó la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2 es que la iglesia de Éfeso comenzó a luchar en contra de la apostasía y dice que dejó el primer amor. Y muchas veces cuando estamos defendiendo principios doctrinales y decimos, pero es que tengo que defender con celos la obra del Señor, cuando vemos el fruto que es destrucción, amargura, muerte, división, entonces creo que no es la obra de Dios. Y nosotros debemos tener, tuvimos un estudio, una prédica, la transmisión pasada, que hablaba acerca del discernimiento espiritual y nosotros debemos tener discernimiento de lo bueno y lo malo. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, cualquiera que pueda ver este video, como seres humanos tenemos que identificar de qué bando somos. No hay términos medios, dijo el Señor Jesús. Dijo, el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, ¿cuál es mi bando? ¿Dónde estoy? ¿En el bando del bien o en el bando del mal? Esto es una de las cosas que debemos identificar para la guerra espiritual.
Entonces, sabemos que existe una batalla entre el bien y el mal y debemos saber diferenciar entre el bien y el mal, cuál es el trabajo que estamos haciendo. Debemos tener sintonía con el Espíritu Santo para que veamos cuál es la obra del Espíritu Santo y trabajar en eso. Todo esto es a materia de información porque sabemos que el mundo espiritual se mueven demonios, se mueven ángeles, se mueve el Espíritu Santo, se mueve el espíritu del mundo, hay posesiones demoníacas, hay gente que es seducida por el diablo, hay gente que es engañada. Todo esto es parte del mundo espiritual. Ahora, el tercer punto que quiero tocar es la separación entre el bien y el mal. Primero hablamos en el segundo punto es que existe una enorme diferencia. Ya hemos diferenciado. Ahora vamos a hablar de la separación entre el bien y el mal. Son dos cosas diferentes, pero además de diferentes, están separadas la una de la otra. No se pueden mezclar. No existe tal cosa como la teoría del yin yang. No, aunque la Biblia dice que no hay nadie que haga el bien y nunca peque, pero el pecado es pecado. No se le puede identificar a la maldad como parte de lo bueno, porque la maldad es maldad. Que Dios se glorifica a través de lo malo, y muchas veces el proceso de enfrentar lo malo nos lleva a la madurez, nos lleva al conocimiento, nos lleva a la fortaleza espiritual. Y una de las cosas que Dios no quiere que seamos es una generación de cristal. Dios no quiere que seamos una generación de que el diablo nos haga y nosotros nos asustemos. Él quiere que nosotros tengamos valentía. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces hay una separación entre el bien y el mal. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16 dice así. Segunda de Corintios 6, 14 al 16 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos de Dios, del Dios viviente. Como hijos, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Es como el agua y el aceite. Es como el agua y el aceite. Donde el Espíritu Santo comienza a trabajar, es automático que comienza a suceder una liberación. Otras palabras, en algunas traducciones dicen comienza a suceder una convulsión espiritual. Es que el Espíritu Santo comienza a limpiar nuestras vidas. Dijo el Señor que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, Él ordena la casa. Y cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, dice que los demonios que siempre andan dando vuelta, ellos visitan la casa. Y cuando la ven vacía, la ven ordenada y limpia, y el demonio que estaba en nuestras vidas anteriormente va y busca 7 espíritus más, y el postrer estado de la persona viene a ser peor. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay comunión, la luz con las tinieblas, y no hay comunión entre el mundo espiritual del bien y el mundo espiritual del mal, entonces nosotros debemos identificar de qué bando somos. Y dentro de la obra que se gesta en el mundo espiritual, para una obra mala se mueven millones de demonios. Millones de demonios. Si por un momento pudiéramos abrir los ojos espirituales, miráramos el mover tan perverso, tan maligno que hay en el mundo espiritual para que una obra mala suceda. Había una historia de un demonio que agarró y llegó a un campo y soltó un caballo. Soltó un caballo y el caballo del vecino se metió en la sembradío del vecino del lado y se comió las patillas. Y vino el hijo del vecino y mató al caballo, y el dueño del caballo mató al hijo, y el papá del hijo vino y mató al que mató, y se acabó casi toda la familia. Y se le para un ángel al lado del demonio y le dice: ¿por qué tú hiciste todo eso? Y él le dijo: ¿qué hice yo? Yo lo único que hice fue soltar el caballo.
Todo lo demás lo hicieron los hombres. Entonces, a veces los demonios están exhortando caballos y nosotros nos dejamos mover en lo que el diablo está haciendo. Pero si antes éramos instrumentos en las manos del Señor, de Satanás, ahora debemos ser instrumentos en las manos del Señor, y que cuando el Señor suelte un caballo, nosotros también nos movamos en la bondad de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el Espíritu Santo, para que la obra de Dios se geste. Amén. El Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Ahora, ¿en qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Beliar? ¿Y qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? La Biblia dice que detrás de los ídolos se mueven los demonios. Detrás de los ídolos se mueven los demonios. Y que lo que los hombres piden a los ídolos, le responde los demonios. Entonces, existe un mundo espiritual de tinieblas, de mentira. Satanás se mueve en la ignorancia, Satanás se mueve en la ceguera espiritual. Ahora, aquí donde el Espíritu Santo llega a nuestra vida, es donde comienza el conflicto con el mundo espiritual de las tinieblas en nuestras vidas. Y he escuchado mucha gente que dice, bueno, yo estaba mundano, estaba viviendo mi vida como me daba la gana y no tenía dificultades, no tenía problemas. Y ahora que estoy buscando al Señor, entonces veo un demonio en todas partes. Es que ha comenzado a suceder una convulsión espiritual dentro de nosotros, exponiéndonos al mundo espiritual, y es que el Señor comienza a operar en nosotros una liberación. Entonces aquí es donde comienza el conflicto espiritual y los demonios se resisten. Dice la historia de la muerte de Moisés, dice que cuando los ángeles vinieron a buscar el cuerpo de Moisés, los demonios también batallaron contra los ángeles para quedarse con el cuerpo de Moisés, y esta batalla deja ver que hay un conflicto entre los ángeles del Señor y los demonios hasta el último momento de nuestra vida espiritual. Hasta el último momento de nuestra vida espiritual hay esperanza de salvación y hay posibilidad de que Satanás nos engañe. Es una batalla espiritual. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto suena así muy bonito, y sí, ojalá fuera que nosotros nos entregáramos, nos rindiéramos al Señor y el Espíritu Santo obrara libertad en nuestras vidas. Pero es que cuando el Espíritu Santo comienza a tocar un área en nuestras vidas, comienza a limpiar, comienza a sanar, comienza a transformar, y es donde comienza a obrar la libertad. No es que si tenemos alguna batalla interna es que el diablo nos ha ganado, sino que el Satanás se opone a la obra de Dios en nuestra vida, y el Espíritu Santo que nos convence necesita que nosotros tomemos la decisión de que seamos libres. Entonces, en este mover del Espíritu Santo obrando libertad, vamos a tomar como ejemplo el testimonio del endemoniado gadareno, la liberación del endemoniado gadareno. Entendemos que el Señor Jesús dijo que Él se iba a ir para enviar al Espíritu Santo. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, era la obra de Jesús en la tierra. Ahora la obra de Jesús la hace el Espíritu Santo en nosotros. Así que esta obra que Jesús está haciendo en el endemoniado gadareno es la obra que ahora el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 28 al 35. Lucas 8, 28 al 35 dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
y rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Una de las cosas que hace la liberación es que nos regresa nuestros 5 sentidos. Nos pone en nuestro juicio cabal. Y el hecho de que estaba sentado a los pies de Jesús habla del descanso que conseguimos en el Señor. El mundo y la vida mundana, a pesar de que muchas veces da un gozo pasajero, da una satisfacción pasajera, comienza a destruir nuestra alma. Comenzamos a sentir carga emocional, comenzamos a sentir carga espiritual, sentimental. Hay personas que están viviendo un conflicto en su pareja porque están persiguiendo siempre sentir emociones. Y el Señor le está regalando un hogar estable, le está regalando seguridad, pero la gente, producto de el deseo de llenar un vacío que solamente llena el Espíritu Santo, comienza a perseguir emociones. Y nos conseguimos, por ejemplo, con hombres que siempre están comenzando una nueva relación, siempre están enamorando a alguien, o mujeres que de la misma manera, porque estamos persiguiendo emociones. Y eso, cada vez que sentimos una nueva emoción, carga nuestra vida espiritual, nos hace salir del sentido correcto de la vida, nos saca de nuestro juicio cabal y andamos sin la cobertura de Dios, porque dice que cuando vieron al que había estado endemoniado sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Una de las cosas que produce la liberación del Señor es que nos da cobertura, nos da autoridad. Por ejemplo, en el hombre le regresa el sacerdocio de su casa, de su vida, y nos da descanso. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y la gente viendo esto tuvo miedo. Ahora, estos 3 principios, cuando dice sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, habla de una cosa que solamente produce la paz de Dios. Solamente produce la paz de Dios. Cuando nosotros entramos en la liberación, esto lo produce la paz de Dios. Dice que cuando vinieron consiguieron al endemoniado sentado, es que nos da descanso. Vestido es que nos da la cobertura de Dios. Y en nuestro juicio cabal es que nos da discernimiento, nos da sabiduría. Podemos ver la vida con nuevos ojos. Entonces, esto solamente es producto de la paz de Dios. Y a pesar de que estamos hablando de la guerra espiritual, una de las puertas que siempre tiene el enemigo para destruirnos es que en la batalla, aunque el diablo se está moviendo y todos los demonios se están moviendo, la batalla no existe fuera de nosotros. Tenemos una batalla interna. Siempre estamos llenos de temores, llenos de miedo, estamos llenos de inseguridad. Tenemos un conflicto interno, estamos persiguiendo algo y ni siquiera sabemos que estamos persiguiendo. Tenemos una batalla interna. La gente viene a hablarnos y siempre estamos a la defensiva. Tenemos una batalla interna. Necesitamos comenzar a experimentar la paz de Dios. Una de las herramientas más poderosas para vivir una vida espiritual en victoria es la paz. La paz, y esto suena contradictorio porque estamos hablando de la guerra. Y la gente quiere que le hablemos de guerra, y hay personas que han tenido supuestamente revelaciones y tienen una lista de los nombres de los demonios, y vas a reprender y vas a reprender aquel, pero Dios quiere que nosotros enfrentemos la batalla espiritual en paz.
Ok. La otra historia que quiero contar para hablar de las manifestaciones demoníacas en las personas es la historia del joven endemoniado al que Jesús libertó, que los apóstoles no pudieron libertar. Es Lucas capítulo 9, versículo 37 al 42. Lucas 9, 37 al 42. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y atropellándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Jesús le está hablando eso a los discípulos, no al papá del muchacho. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y les sacudió con violencia. Pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Decía hace un momento que los espíritus inmundos son los que muchas veces están influenciando nuestra vida espiritual. Son espíritus inmundos. Y esta liberación que experimenta este joven a través del Señor Jesús representa nuestra sanidad interna. Muchas veces no tenemos paz o estamos muy abiertos a los ataques del enemigo, desprotegidos a los ataques del enemigo, porque todavía tenemos heridas en el alma, porque todavía estamos enfermos espiritualmente, porque tenemos miedo, temor, porque no hemos experimentado la confianza en el Señor, no hemos experimentado la fe y la confianza que nos brinda el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos buscar en medio del mundo espiritual es la paz y la sanidad del Señor. Es la paz y la sanidad del Señor. Porque si no, vamos a estar siempre con puertas abiertas al enemigo. La culpa es una puerta abierta al enemigo. El miedo es una puerta abierta al enemigo. La inseguridad, la falta de fe, nuestros deseos carnales son puertas abiertas al enemigo. Y una de las cosas que comúnmente sucede es que mientras nosotros no nos metemos, no nos levantamos en contra de ese mundo espiritual, nosotros estamos tranquilos. Esos demonios están operando en nuestras vidas y estamos tranquilos. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nosotros queremos un cambio, nosotros queremos la sanidad, entonces estos demonios comienzan a batallar para no irse de nuestras vidas. Como el joven, cuando se acercaba a Jesús, dice que el Espíritu le sacudió al frente de Jesús y lo tiró al suelo, y Jesús le ordenó que saliera de la vida de este joven. Cuando los demonios comienzan a manifestarse, hay dos posiciones bíblicas de las manifestaciones de los demonios, que cuando podemos ver demonios, cuando podemos experimentar cosas, como le decimos, fuera de lo natural, y comenzamos a ver cosas. El libro de Apocalipsis dice que un día van a salir demonios de la tierra para destrucción, pero todavía no es ese tiempo de destrucción. Los demonios vienen a destruir, y el Señor Jesucristo también dijo que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero él vino a deshacer las obras del diablo, y cuando el Señor está en nosotros y los demonios comienzan a manifestarse, entonces la otra posición de la manifestación demoníaca, que los demonios se manifiestan porque hay liberación. Hay liberación. Muchas veces los demonios hacen oposición a la liberación porque ellos saben que tienen derecho legal en nuestras vidas, porque ellos saben que tienen relación con la iniquidad en nuestras vidas. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo que el ayuno que Dios escogió es que desatemos ligaduras de impiedad, y la palabra correcta es que rompamos vínculos con los demonios. Los demonios muchas veces comienzan a formar parte de nuestros vínculos como familia, y nuestro carácter comienza a formarse de acuerdo a patrones demoníacos.
Es que yo soy mentiroso, es que yo soy adúltero, es que yo soy ladrón, es que yo soy y ya yo soy. Y es que yo soy así y me he conseguido con gente que dice, es que yo soy así. Y en alguna posición la gente cree que, bueno, como yo soy así, Dios tiene que aceptarme así. No, el Señor vino a sanarnos porque todas esas cosas, como le decía hace un momento, por una cosa mala que sucede en nuestras vidas, se está moviendo un gran mundo de las tinieblas para destruir nuestras vidas y destruir generaciones. Generaciones. Ahora, cuando una cosa buena se gesta en nuestras vidas, se está moviendo el reino de Dios para bendecirnos a nosotros y bendecir nuestras generaciones. Entonces, el producto de la liberación espiritual se fundamenta primeramente en la paz y después, primeramente en la sanidad y después en la paz. Lo dije al revés, pero es la sanidad, viene la sanidad y a partir de la sanidad comienza a producirse en nosotros la paz. Ahora vamos a hablar acerca de las armas de nuestra milicia. Vamos a hablar, es el cuarto punto, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para pelear. Le dije que estoy resumiendo mucho este estudio, es un estudio muy amplio, el mundo de la guerra espiritual, pero yo quiero que en esta palabra, si algo queremos sentir en nuestras vidas para tener victoria en el mundo espiritual, es la paz y la seguridad del Señor. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que no tendremos temor de la pestilencia que vuela en el día, de la saeta que en medio del día destruye. No tendremos temor. Pero esto hay que creerlo. Esto no es solamente con abrir el Salmo 91 en tu casa y aprendértelo de palabra. Esto es que tenemos que tener confianza en el Señor. Confianza y saber que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. No son carnales. Y al comienzo leíamos y decía el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, le decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son las personas. Las personas solamente son el caballo que los demonios sueltan. Nosotros tenemos una batalla espiritual. Y muchas veces, por ejemplo, la Biblia dice que la palabra mansa hace calmar el furor. Y la gente puede venir muy movida por el diablo a atacarnos, pero si nosotros tenemos paz, vamos a responder con paz. Ahora, cuando el diablo no tiene cómo operar en el mundo de las tinieblas, en lo oculto, en lo secreto, entonces comienzan a manifestarse demonios y nosotros comenzamos a ver, y muchas veces he experimentado por testimonio de personas que cuando comienzan a tener experiencias espirituales, entonces se asustan y se regresan. Y bueno, Satanás ganó la victoria cuando ya estaba a punto la victoria de parte de Dios para nosotros. Como el pueblo de Israel cuando llegó al Jordán después de haber cruzado el Mar Rojo y pasaron los espías, vieron los gigantes y tuvieron miedo y se regresaron. Cuando los demonios comienzan a manifestarse es porque está a punto de suceder una liberación. Así que demos gloria al Señor porque el Espíritu Santo está trabajando y nos está limpiando. Está derribando nuestras vidas fortalezas que antes se habían hecho parte de nuestras vidas y habían hecho vínculos con nosotros y vino el Señor y rompió cadenas. Está rompiendo cadenas. Hay liberación. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías 4, 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leíamos al comienzo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde el Espíritu de Dios entra a un área de nuestras vidas, hay libertad. Los demonios tienen que salir. Y el Espíritu de Dios se mueve en la luz, se mueve en la verdad, se mueve en el conocimiento. Donde hay ignorancia hay tinieblas. La palabra ignorancia proviene de la palabra escotia y la palabra escotia proviene de la palabra tinieblas.
tinieblas satánicas. Entonces, el diablo se mueve en la ignorancia. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de Dios. Entonces, a mayor conocimiento, mayor posibilidad de tener victoria. Y si en algún momento vemos algún espíritu que se está moviendo por allí, está fastidiando, es porque está sucediendo una liberación del Señor. Los demonios, mientras no hay presencia de Dios, ellos pueden operar en lo oculto sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando hay presencia de Dios, la luz, dice la Biblia, que la luz vino al mundo y entonces los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Pero cuando nos exponemos a la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Tienen que irse y es cuando comenzamos a tener experiencias espirituales. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a acechar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo sé que hay un estudio de cada una de estas herramientas. Dice: ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un montón de promesas para nosotros. Y muchas veces estamos como los ancianos que compraron el boleto para subirse en el crucero. Estamos comiendo las migajas de la mesa porque no sabemos que somos hijos. Y cualquier cosa que cometemos, entonces el diablo nos dice que ya no somos hijos. Una de las provocaciones de Satanás en el desierto es que le decía a Jesús: si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Jesús no tenía que demostrarle que era hijo de Dios. Jesús lo reprendía por la palabra. Una de las cosas que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es la paz, es la tranquilidad. Una de las cosas que produce la fe en nosotros es la confianza, y la confianza es producto de la paz. Una de las cosas que produce el evangelio en nosotros tiene que ser paz, porque dice: el apresto el evangelio de la paz. Y dice: y calzados los pies con el apresto y ceñidos los lomos con la verdad. La verdad produce paz. Conocerías la verdad y la verdad te haría libre. Libre. El diablo muchas veces tiene acceso en nosotros porque nosotros estamos cargados de tinieblas. No conocemos la verdad del Señor. Y sí, tenemos que usar la palabra como Jesús la usó en el desierto en contra de Satanás. Tenemos que caminar en el evangelio, y tenemos que cubrirnos con la fe en el Señor, y tenemos que tener el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, sí. Pero el producto de todo esto tiene que ser un espíritu reposado en el Señor. Confiado en el Señor. Confianza, confianza. Todo esto se resume en la paz de Dios en nuestras vidas. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice así: tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Confianza. Confianza. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero crecer en esa confianza en ti. El Señor está con nosotros y no nos va a dejar. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. No podemos vivir angustiados. No podemos vivir llenos de temor, llenos de miedo. Aunque el enemigo se levante como un río, el Señor levantará bandera de victoria a favor de nosotros. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre los hijos de Dios amanecerá el sol de justicia.
Le dijo el profeta, le dijo el Señor, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea el ejército de ángeles que hay a favor de nosotros. El reino de Dios está a favor de nosotros, si nosotros estamos confiando en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto tiene dos principios. Habla de la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor con respecto a la salvación. Y habla también de la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor obrando en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando tenemos un conflicto interno, no podemos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. No podemos ver las maravillas del Señor. Ahora, cuando estamos quietos y en paz, vamos a ver que Dios está obrando a nuestro favor. Vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ser agradecidos. Y el diablo no tiene lugar. No tiene lugar. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Evidencia de que el diablo está vencido en nuestras vidas es que solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas los demonios tienen que convulsionar. Tienen que comenzar a temblar como el endemoniado Gadareno. Apenas Jesús puso sus pies en Gadara, comenzaron a ser atormentados solamente por la presencia del Señor. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, van a comenzar a ser atormentados los demonios. Ahora, también hablábamos del discernimiento de espíritu, y cuando nosotros vemos espíritus es porque probablemente hay en nosotros el don de discernimiento de espíritu. Pero cuando ya nosotros hemos experimentado la paz de Dios, nada ni nadie nos puede atemorizar. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Principados, potestades? ¿Quién me podrá separar? El Señor está con nosotros. Y le dijo Moisés al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No estamos hablando de que no hay una batalla espiritual, de que no hay que orar. Les decía que el ayuno es una herramienta donde la unción del Espíritu se mueve. Dice que la unción del Espíritu pudrirá los yugos, y que el ayuno que Dios escogió es que rompamos vínculos con los demonios, es que desatemos ligaduras de impiedad. Y sí, es bueno ayunar, es bueno orar. Jesús mismo dijo, cuando le preguntaron por qué los discípulos de Juan ayunan y los fariseos ayunan y tus discípulos no, él les dijo, un día van a tener que ayunar. Y sí, hay que ayunar, hay que orar, hay que estudiar la palabra, pero tengamos paz, porque una de las puertas que siempre el enemigo tiene abierta para nosotros es ese temor, ese conflicto interno que muchas veces tenemos. Cosas que siempre están atacando nuestras vidas. Los prejuicios, la inseguridad, el temor, la culpa, la insensatez, la imprudencia, la inmadurez. Son puertas abiertas al enemigo. Cerremos esas puertas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en nuestros corazones. Reine en nuestros hogares. Contra los hijos de Dios no hay hechiceros, no hay brujos, ni que se levante el infierno completo. La Biblia dice, no prevalecerán las puertas del infierno contra la iglesia de Jesucristo, ni que venga Satanás con todos sus demonios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo está vencido y el Señor nos ha dado la victoria. Confiemos en el Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Sé que la guerra espiritual tiene mucho más material, pero quiero que hoy podamos sentir una administración de la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y cuando hay paz, los demonios no pueden operar. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios, que tu gracia y tu poder se manifieste en nuestras vidas
y que la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros sea libertando nuestro ambiente, nuestra casa, nuestra vida espiritual, nuestra mente, nuestro corazón de toda influencia satánica. Somos parte del ejército de Dios, somos hijos de luz y las tinieblas no pueden permanecer en nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén.